Pero cuando 4 agentes federales irrumpieron en su hogar sin una orden, la detuvieron en su propia sala de estar y la sometieron a horas de interrogatorio basándose únicamente en una denuncia anónima y un perfil racial. Encendieron una batalla legal que expondría violaciones sistemáticas de los derechos constitucionales y cambiaría la forma en que opera la aplicación de la ley migratoria en entornos residenciales. Antes de continuar, ¿desde dónde nos están viendo? Si es la primera vez que nos visitan, por favor, denle a ese botón de suscripción. Historias como esta necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdades. Jasmine Thornton había construido su carrera sobre principios. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard. Trabajó como asistente de un juez federal. Luego se unió a una organización legal sin fines de lucro que defendía los derechos de los inmigrantes y desafiaba las prácticas policiales inconstitucionales. Después de 10 años de batallas judiciales, abrió su propia práctica en Dallas, asumiendo casos que otros abogados no querían tocar. Mala conducta policial, registros ilegales, violaciones de derechos civiles. Conocía la Constitución de memoria, podía recitar jurisprudencia de la Cuarta Enmienda de memoria y nunca había perdido un caso de registro ilegal. Su reputación se basaba en ser inflexible, audaz y brillante. Vivía sola en una modesta casa de 2 pisos en un vecindario diverso de Dallas, del tipo de lugar donde familias de todos los orígenes vivían lado a lado, donde los niños jugaban en las calles y los vecinos se conocían por su nombre. Había instalado un timbre con video 6 meses antes, principalmente para entregas de paquetes, sin imaginar que capturaría evidencia que se volvería central en una demanda federal. El sábado 17 de junio de 2023 comenzó como cualquier otra mañana de fin de semana. Jasmine se despertó a las 8:30 de la mañana con la luz del sol entrando por las ventanas de su dormitorio. Preparó café en su cocina mientras revisaba expedientes para la audiencia del lunes y se acomodó en su sofá con un cómodo conjunto de chándal y una camiseta de la Facultad de Derecho de Howard. El vecindario estaba tranquilo, pacífico, el tipo de mañana suburbana donde la mayor preocupación era si cortar el césped o hacer recados primero. A las 9:47 de la mañana, la cámara de su timbre detectó movimiento. 4 hombres con chalecos tácticos se acercaron a su puerta principal, sus movimientos rápidos y coordinados. La cámara capturó todo en alta definición cristalina. Sus rostros, sus equipos, los parches en sus chalecos que decían ICE en letras amarillas audaces. Inmigración y control de aduanas en un domicilio particular un sábado por la mañana. El agente principal Derek Hutchinson tocó el timbre, luego inmediatamente comenzó a golpear la puerta con el puño. ¡Bang, bang, bang! El sonido resonó en la casa de Jasmine, agresivo e intimidante. Saltó del sofá, sus instintos legales inmediatamente alerta. Algo andaba mal. Esta no era una visita amistosa. Caminó hacia la puerta, pero no la abrió. En cambio, habló a través de la puerta cerrada, su voz firme y clara. Cada palabra capturada por el audio de la cámara del timbre. ¿Quién es? «Agentes federales», gritó Hutchinson, su voz cargada de autoridad e impaciencia. «Abra la puerta de inmediato». La mente de Jasmine repasó la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda, los protocolos de aplicación de la ley migratoria, las protecciones constitucionales. ¿Tienen una orden judicial? Llamó a través de la puerta. «Soy abogada. Conozco mis derechos. No pueden entrar sin una orden». La cámara del timbre capturó el rostro de Hutchinson, su expresión cambiando de autoritaria a molesta.
Señora, tenemos autoridad bajo la aplicación de la ley migratoria. Recibimos información de que está albergando a individuos indocumentados. Abra esta puerta o entraremos. Yasmín sintió una oleada de ira mezclada con indignación profesional. Albergar a individuos indocumentados. Ella vivía sola. No tenía compañeros de piso ni familiares alojados con ella. Nadie más que ella misma. Claramente esto fue un error o peor, un hostigamiento dirigido a una abogada de derechos civiles que se había ganado enemigos al demandar a agencias federales. «Soy ciudadana de los Estados Unidos», dijo en voz alta, asegurándose de que la cámara capturara cada palabra. «Vivo sola. No hay personas indocumentadas aquí. No tienen autoridad para entrar en mi casa. Muéstrenme una orden o abandonen mi propiedad». Los otros 3 agentes visibles en la cámara del timbre intercambiaron miradas. La agente Melissa Torres, la única mujer del grupo, se movió incómoda. El agente Kevin Park revisó su teléfono, presumiblemente mirando la información que los había llevado a esa dirección. El agente Raymond Foster, el más corpulento de los 4, se movió hacia el costado de la puerta, posicionándose cerca del marco. «Señora, tenemos información creíble sobre actividades ilegales en esta dirección», dijo Hutchinson, elevando la voz. «Entraremos bajo sospecha de albergar a personas indocumentadas. Retroceda de la puerta». «Esto es ilegal», gritó Yasmín, su voz de abogada surgiendo con toda su fuerza. La cámara del timbre capturó la intensidad de su tono. La ira justificada de alguien que sabía exactamente qué violaciones constitucionales estaban a punto de ocurrir. «Estoy grabando todo. Están violando la Cuarta Enmienda». La Corte Suprema ha sido clara en que la aplicación de la ley migratoria no les da autoridad para ingresar a una residencia privada sin una orden judicial o circunstancias exigentemente. Ustedes no tienen ninguna de las dos. ¿Deberían los agentes federales estar obligados a obtener órdenes judiciales antes de ingresar a domicilios particulares, incluso en casos de inmigración? Comenten abajo porque lo que sucedió a continuación demostró que conocer la ley no lo protege cuando los agentes deciden violarla. De todos modos, Hutchinson tomó una decisión que le costaría su carrera y al gobierno federal millones de dólares. Asintió a Foster, quien se acercó a la puerta con una herramienta de entrada forzada, un pesado ariete metálico diseñado para forzar la entrada. La cámara del timbre lo capturó todo. Foster levantando el ariete, el momento del impacto, los marcos de la puerta astillándose al ceder la cerradura. Yasmín gritando desde adentro mientras 4 agentes federales armados irrumpían en su casa. «¡Atrás! ¡Atrás!», gritó Hutchinson mientras se derramaban por la puerta destrozada. Yasmín se había retirado a su sala de estar, con las manos en alto, su teléfono en una mano grabando video. «Esto es una entrada ilegal. No di mi consentimiento. No tienen orden. Soy abogada. Conozco mis derechos. Manos donde podamos verlas», ordenó Foster con la mano en su arma, aunque no la desenvainó. «Mis manos están en alto. No me resisto, pero necesitan saber que están violando la Cuarta Enmienda». La voz de Yasmín era fuerte a pesar del miedo que sentía. Su entrenamiento legal anulaba su pánico natural. La Cuarta Enmienda protege contra registros e incautaciones irrazonables. Forzaron la entrada a una residencia privada sin orden judicial, sin consentimiento y sin circunstancias exigentemente. Todo lo que están haciendo ahora mismo es ilegal. Torres se movió por la casa, revisando habitaciones, su cámara corporal grabando el registro de la casa de Yasmín. Las imágenes mostrarían más tarde la residencia típica de una mujer soltera, un dormitorio con una cama pulcramente hecha,
un baño con artículos de tocador y toallas, una oficina en casa con libros de derecho y expedientes, una cocina con platos de desayuno en el fregadero. Ni rastro de que alguien más viviera allí. Ningún inmigrante indocumentado, ninguna actividad ilegal, solo el hogar de una ciudadana privada siendo violado por agentes federales. Park estaba revisando la identificación de Yasmín, su licencia de conducir, su tarjeta de abogada del Colegio de Abogados de Texas, su pasaporte. Todos ellos mostraban claramente que era Yasmín Renee Thornton, nacida en Houston, Texas, ciudadana estadounidense sin antecedentes penales y con licencia activa para ejercer la abogacía. «Señora, necesitamos que se siente», dijo Hutchinson señalando su sofá. «No me sentaré en mi propia casa mientras la registran ilegalmente», dijo Yasmín, su voz temblando ahora más de rabia que de miedo. «Forzaron la entrada sin orden judicial. Están realizando un registro ilegal. Cada segundo que permanezcan aquí es otra violación de mis derechos constitucionales. Recibimos información creíble», comenzó Hutchinson. «La información creíble no es una orden judicial», interrumpió Yasmín. «La cuarta enmienda es clara. El derecho de las personas a estar seguras en sus personas, casas, papeles y efectos contra registros e incautaciones irrazonables no será violado, y ninguna orden se emitirá sino con causa probable. No tienen orden, no tienen causa probable, no tienen consentimiento. Están violando mis derechos de la cuarta enmienda ahora mismo». La cámara del timbre, aún grabando desde la puerta principal destrozada, capturó a los vecinos reunidos en la acera, atraídos por el alboroto. Un hombre negro mayor, el señor Washington, de la casa de al lado, estaba al teléfono, presumiblemente llamando a la policía. Una joven madre latina al otro lado de la calle estaba grabando con su teléfono celular, con sus hijos detrás observando con los ojos muy abiertos. La mañana del sábado suburbano se había convertido en un espectáculo de exceso de poder federal. Torres emergió de la parte trasera de la casa, su cámara mostrando que no había encontrado nada. «La casa está despejada», informó a Hutchinson. «Nadie más aquí, ninguna evidencia de ocupantes adicionales». La mandíbula de Hutchinson se apretó, visible en la cámara corporal de Park cuando se giró hacia su supervisor. La implicación era clara. Habían irrumpido en la casa de una mujer inocente basándose en información errónea. «Señora, necesitaremos verificar su estatus de ciudadanía», dijo Hutchinson, tratando de mantener una apariencia de autoridad. «¿Mi estatus de ciudadanía?» La voz de Yasmín se elevó a un grito. «Les he mostrado mi pasaporte, les he mostrado mi licencia de conducir, les he dicho que soy una abogada licenciada por el estado de Texas, lo que requiere ciudadanía. ¿Qué más verificación necesitan? Procedimiento estándar. No existe un procedimiento estándar que les permita irrumpir en la casa de alguien sin una orden judicial». Yasmín caminaba de un lado a otro ahora, su teléfono aún grabando, su otra mano gesticulando enfáticamente. ¿Saben cuál es el procedimiento estándar? La cuarta enmienda, las órdenes judiciales, el debido proceso, los derechos constitucionales, todo lo que ustedes violaron. Park estaba al teléfono hablando en voz baja con alguien, presumiblemente su supervisor. Su cámara corporal capturó fragmentos de la conversación. Negativo en cuanto a sujetos. Sí, es abogada ciudadana. Sí, es muy vocal sobre la cuarta enmienda. Daños considerables en la puerta principal, vecinos grabando. La situación se estaba deteriorando rápidamente.
Lo que se suponía que sería una acción rápida de control migratorio basada en una denuncia anónima se había convertido en una pesadilla de relaciones públicas capturada en múltiples cámaras, con una abogada de derechos civiles que sabía exactamente cómo articular cada violación constitucional en tiempo real. «Señorita Thornton», dijo Torres, su voz más suave que la de los demás intentando una desescalada. «Entiendo que está molesta». «¿Molesta?» Yasmín se giró para mirarla. «Soy abogada de derechos civiles. Dedico mi carrera a defender a personas contra precisamente este tipo de acciones gubernamentales inconstitucionales. Y ahora lo estoy experimentando en mi propia casa. Sí, estoy molesta. También estoy documentando cada violación para la demanda federal que presentaré en cuanto se vayan». Las palabras quedaron flotando en el aire. Demanda federal. Cada agente en la sala entendió las implicaciones. Habían irrumpido en la casa de una abogada que se especializaba en demandar a agencias federales por violaciones constitucionales. Una abogada que estaba grabando todo, que tenía imágenes del timbre, que tenía testigos y que claramente sabía exactamente qué acción legal tomar. Hutchinson tomó una decisión. «Nos vamos». Park pidió que un supervisor se reuniera con nosotros afuera. Miró a Yasmín, su expresión una mezcla de defensividad y el inicio de la preocupación. «Señorita Thornton, recibirá documentación sobre este incidente». «Recibiré mucho más que documentación», dijo Yasmín fríamente. «Recibiré una disculpa formal de su agencia, una investigación completa sobre cómo sucedió esto, y finalmente un cheque de indemnización sustancial después de que los demande a ustedes, a esta agencia y a todos los que autorizaron esta violación de mis derechos». Los agentes salieron por su puerta principal destrozada, la cámara del timbre capturando su salida. Los vecinos todavía estaban reunidos en la acera, teléfonos en mano, grabando. El señor Washington se acercó cuando los agentes se fueron. «Yasmín, ¿estás bien?» Llamé a la policía. «Estoy bien, señor Washington», dijo Yasmín, saliendo a su porche, observando su puerta destrozada, su rostro una máscara de furia controlada. Pero estos agentes federales acaban de aprender una lección muy costosa sobre la Cuarta Enmienda. Los agentes se marcharon en sus camionetas negras, dejando a Yasmín parada en su puerta, su hogar violado, su sensación de seguridad destrozada, pero su determinación endureciéndose. Volvió adentro. Inmediatamente subió todas sus grabaciones a almacenamiento en la nube, descargó las imágenes del timbre que mostraban todo el incidente y comenzó a hacer llamadas. Su primera llamada fue a su colega, Marcus Reynolds, un abogado federal de derechos civiles con 20 años de experiencia. «Marcus, necesito que me representes. Agentes federales acaban de irrumpir en mi casa sin una orden judicial». «Sí, de verdad, lo tengo todo en video. Violación de la Cuarta Enmienda, registro ilegal, detención falsa, todo el paquete. Quiero presentar la demanda en una semana». Su segunda llamada fue a los medios. Al anochecer, las estaciones de noticias locales emitían reportajes. Agentes federales irrumpen en la casa de una abogada de Dallas sin orden judicial. Abogada de derechos civiles dice que ICE violó la Cuarta Enmienda. Las imágenes del timbre se volvieron virales en línea. Millones de visitas mostrando a agentes federales forzando la entrada mientras Yasmín gritaba sobre violaciones constitucionales desde detrás de la puerta. Su tercera llamada fue a su madre, quien lloró cuando Yasmín describió lo sucedido. Luego se enfadó y luego se determinó. «Demándalos, cariño. Demándalos hasta el último centavo.
Tu padre estaría muy orgulloso de ti por defenderte así, pero demandar al gobierno federal no es rápido ni fácil. Jasmine y Marcus pasaron meses construyendo su caso. Jasmine Thornton contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, agente Derek Hutchinson, agente Raymond Foster, agente Melissa Torres y agente Kevin Park. La demanda tenía 63 páginas, alegando violaciones de la Cuarta Enmienda, registro e incautación ilegales, detención falsa, allanamiento, imposición intencional de angustia emocional y privación de derechos bajo color de ley. La evidencia era abrumadora. La cámara del timbre mostraba a Jasmine declarando claramente que era ciudadana, negando claramente el consentimiento, explicando claramente los requisitos de la Cuarta Enmienda y diciéndole claramente a los agentes que su entrada sería ilegal. Mostraba a los agentes forzando la entrada de todos modos. Las propias cámaras corporales de los agentes mostraban el registro de su casa sin encontrar nada. Mostraban a Park verificando su ciudadanía. Mostraban la comprensión de que habían cometido un error catastrófico. La respuesta inicial del gobierno fue predecible. Alegaron inmunidad calificada. Argumentaron que los agentes habían actuado de buena fe basándose en la información que recibieron y ofrecieron $75,000 para llegar a un acuerdo. Marcus se rió al leer la oferta. Irrumpieron en la casa de una abogada de derechos civiles sin orden judicial ante cámaras mientras ella citaba la Cuarta Enmienda. Y piensan que $75,000 harán que esto desaparezca. El caso llegó a juicio 14 meses después del incidente. La sala del Tribunal Federal en Dallas estaba repleta de abogados, defensores de derechos civiles y miembros de la comunidad que veían el caso de Jasmine como su propia lucha contra el abuso de poder del gobierno. Jasmine testificó durante un día entero, guiando al jurado a través de cada momento. Oyendo los golpes en su puerta, afirmando sus derechos, explicando la Cuarta Enmienda, el terror de oír que su puerta era destrozada, la violación de ver a extraños registrar su espacio privado. «Enseño derecho de la Cuarta Enmienda», le dijo al jurado, su voz firme pero emocional. La he argumentado en los tribunales docenas de veces. Le he explicado a los clientes por qué están protegidos, por qué el gobierno no puede simplemente irrumpir en su casa, por qué las órdenes judiciales importan, y luego tuve que experimentar que el gobierno ignorara todo eso, derribando mi puerta mientras yo estaba allí explicando por qué no podían hacerlo. No fue solo una violación de mis derechos. Fue una violación de todo lo que he dedicado mi carrera a proteger. Marcus llamó a expertos en derecho constitucional que testificaron que los agentes no tenían justificación legal para su entrada. El profesor Jonathan Hayes, de la Facultad de Derecho de SMU, fue particularmente devastador. La protección de la Cuarta Enmienda del hogar está en el centro de nuestros derechos constitucionales. La Corte Suprema ha sostenido consistentemente que el hogar recibe la máxima protección bajo la Cuarta Enmienda. La aplicación de la ley migratoria no otorga a los agentes un cheque en blanco para ingresar a los hogares sin órdenes judiciales. La señorita Thornton estaba en lo correcto en cada declaración que hizo a esos agentes. Ellos estaban equivocados, y lo sabían, o deberían haberlo sabido. El gobierno intentó argumentar que habían recibido información que sugería actividad criminal, pero bajo contrainterrogatorio, su caso colapsó. La información creíble resultó ser una llamada telefónica anónima que afirmaba que alguien en la dirección de Jasmine estaba albergando inmigrantes indocumentados. Sin detalles, sin corroboración,
sin verificación, solo una denuncia anónima que los agentes utilizaron como justificación para irrumpir en un domicilio privado. ¿No verificaron la denuncia antes de forzar la entrada?, preguntó Marcus a Hutchinson en el estrado. Creímos que era creíble, respondió Hutchinson. ¿Basado en qué? ¿Qué hizo que una llamada telefónica anónima fuera lo suficientemente creíble como para violar la Cuarta Enmienda? Tenemos que dar seguimiento a todas las denuncias y la aplicación de la ley migratoria implica derribar puertas sin órdenes judiciales. Esa es su posición, que cualquier llamada anónima justifica forzar la entrada al hogar de un ciudadano estadounidense. Hutchinson no tuvo una buena respuesta. El jurado lo vio. El juez lo vio. Todos en la sala del tribunal lo vieron. Cuando los abogados del gobierno intentaron demostrar que la casa de Yasmín había sido restaurada, que la puerta había sido reparada, Marcus destruyó ese argumento en su alegato final. Rompieron su puerta. Sí, repararon la puerta. Claro, pero no pueden reparar la violación de sus derechos constitucionales. No pueden reparar el terror que sintió. No pueden reparar el conocimiento de que el gobierno al que juró respetar, cuya constitución ha dedicado su carrera a defender, la violó de la manera más fundamental. No se puede arreglar eso con una puerta nueva. El jurado deliberó durante 11 horas a lo largo de 2 días. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime en todos los cargos. La fase de indemnización tomó otra semana de testimonios sobre el trauma emocional de Yasmín, su miedo en su propio hogar, su sentido de seguridad dañado, el impacto profesional de ser allanada públicamente por agentes federales. Cuando el jurado anunció su decisión, la sala del tribunal estalló en aplausos que el juez no silenció durante varios segundos. $10.500.000, $4.200.000 en daños compensatorios por angustia emocional, violación de derechos constitucionales, daño a la reputación y pérdida de tranquilidad. $6.300.000 en daños punitivos, calculados específicamente para enviar un mensaje a la aplicación de la ley migratoria federal sobre las consecuencias de violar la Cuarta Enmienda. Yasmín rompió a llorar, rodeada por Marcus, su madre, colegas y miembros de la comunidad que la habían apoyado durante el calvario. El veredicto fue más que dinero. Fue vindicación, fue validación. Fue un jurado federal diciéndole al gobierno de los Estados Unidos que la Cuarta Enmienda importa, que los derechos constitucionales son reales y que violarlos tiene consecuencias. Los 4 agentes fueron despedidos. Hutchinson se enfrentó a acusaciones penales federales por quebrantamiento de la ley, aunque finalmente se declaró culpable de un cargo menor y recibió libertad condicional. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, anunció cambios integrales en su política, como la exigencia de órdenes judiciales obligatorias para las entradas residenciales, la aprobación de un supervisor para todos los registros domiciliarios, formación sobre las protecciones de la Cuarta Enmienda y la creación de una división de cumplimiento constitucional. Pero para Yasmín, el impacto fue más allá de los cambios de política. Ella utilizó parte de su indemnización para establecer un fondo de defensa legal para personas cuyos derechos de la Cuarta Enmienda fueron vulnerados por agentes federales, proporcionando representación gratuita a quienes no podían permitírselo. Se convirtió en una voz nacional sobre los derechos constitucionales, hablando en facultades de derecho, sesiones de formación y foros comunitarios sobre la importancia de conocer y defender los propios derechos.
Las imágenes de la puerta se convirtieron en una herramienta de formación en facultades de derecho y organizaciones de derechos civiles, un ejemplo perfecto de cómo defender los derechos de la Cuarta Enmienda y por qué esos derechos son importantes. Y en Dallas, el caso de Jasmine Thornton se convirtió en un hito, un recordatorio de que la Constitución protege a todos por igual, que los agentes federales no están por encima de la ley y que, a veces, plantarse en el umbral de su puerta y negarse a ceder es el acto de ciudadanía más poderoso posible. Si cree que la Cuarta Enmienda debe proteger a todos los estadounidenses contra la extralimitación del gobierno, que los agentes federales deben enfrentarse a graves consecuencias por allanamientos ilegales de domicilios y que los derechos constitucionales solo son tan fuertes como nuestra voluntad de defenderlos, pulse el botón de suscripción y active las notificaciones. Mañana tenemos otra historia que demuestra que conocer sus derechos puede marcar la diferencia entre la justicia y la injusticia, porque la verdad captada en cámaras y defendida en los tribunales tiene el poder de hacer que incluso el gobierno federal rinda cuentas.